Un saludo para todos aquellos que están viendo el programa Preguntas y Respuestas dentro de nuestro canal. Vamos a contestar las que tenemos seleccionadas para el día de hoy y recordamos a aquellos que han hecho muchas preguntas o que tienen unas cuantas pendientes que solamente respondemos 2 preguntas de la misma persona por programa. Vamos a responderlas sin duda ninguna a todas, pero solamente 2 por persona en cada uno de los programas. Pablo Ruth dice: cuando obedecemos la palabra de Dios, Él nos brinda sabiduría y conocimiento. Si esto lo practicamos en nuestros años de vida, sin duda crecemos. Pero este conocimiento solo lo experimentaremos estando aquí en la tierra, o cuando estemos en su presencia en la eternidad experimentaremos un conocimiento mayor y seguiremos creciendo. ¿Hay un límite con respecto a esto? La temporalidad y la perpetuidad son distintas y contrapuestas. En la tierra, el proceso de crecimiento se va generando, aunque nunca se llega a la perfección, como el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 12. En la glorificación alcanzaremos la perfección, puesto que ya ninguna cosa relacionada con el pecado se mantiene. Sin embargo, en la gloria seguiremos conociendo, incrementando el conocimiento de Dios cada vez más, puesto que siendo Él infinito y nosotros limitados, siempre tendremos ocasión de conocer un poco más acerca de Él. Pablo Ruth: sabemos que las Escrituras dicen que hay condenación para los que no crean en el Hijo de Dios. Marcos 16:16. Dicho lo anterior, ¿qué ocurre con aquellos que viven en su ley? Por ejemplo, indígenas, aborígenes, etc., respetando y guardando todo fielmente, pero que no conocieron y no conocerán a Cristo y mueran. ¿Cuál es el futuro que les viene? ¿Por qué ley serán juzgados? Dios juzgará a cada uno y trata a cada uno conforme a la dimensión de conocimiento que tuvo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que Dios se ha revelado a cada ser humano lo suficiente para que le conozcan y le adoren. Por tanto, quien no lo hace es inexcusable delante de Dios. José Borjas: en el sistema sacerdotal del antiguo pacto, los hijos sucedían a su padre en el ejercicio del sacerdocio. ¿Es así ahora en el tiempo de la Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras? En el orden del Antiguo Testamento, la familia sacerdotal lo era porque estaban vinculados a Aarón, el primer sumo sacerdote, y Aarón le daba la condición de sacerdotes a cada uno de sus hijos y así sucesivamente, conforme Dios lo había establecido. En la Iglesia, el sacerdocio lo otorga Dios, al ser cada uno de los creyentes hermanos, espiritualmente hablando, del sumo sacerdote que es Cristo. De ahí que todos los creyentes somos reyes y sacerdotes, o, si se prefiere mejor, un sacerdocio real, siempre por vinculación con Cristo. Ahora, si la pregunta se refiere a si un pastor de iglesia transmite el pastorado a su hijo y este a su nieto y así sucesivamente, quiero decirle que no hay nada de esto en el Nuevo Testamento, porque los dones de Dios son irrevocables para cada una de las personas a quienes el Espíritu Santo lo otorga conforme a su soberanía. Ángel Guanes: ¿es algo descabellado lo que dice este hombre? La Biblia aclara muy bien que al hombre le es deshonroso dejar crecer el cabello
y a la mujer le es honroso dejar crecer el cabello. Muchas gracias, amigo Ángel, por tu sinceridad y por el calificativo que me otorgas. Quiero recordarte que según el diccionario, descabellado es aquello que está fuera de orden, fuera de concierto o fuera de razón. Tal vez sería bueno que revisases tus calificativos, pero en absoluto me siento ofendido, ni mucho menos. Ahora bien, si algo hace un mal atroz es tratar de afirmar el significado de las palabras por el significado que tienen, sin tener en cuenta el contexto social e histórico en que fueron pronunciadas. En tiempos de Pablo, una mujer con el cabello cortado era testimonio de mala vida. A las prostitutas se le trasquilaba, a las adúlteras se les trasquilaba. ¿Lo es también hoy? ¿Una mujer con el pelo corto es un mal testimonio en la sociedad? Un hombre con el cabello largo no le era honroso, por la misma razón. ¿Ocurre esto en el día de hoy? Si seguimos por la línea textual, el Señor Jesús dijo que los que saliesen a servir a pleno tiempo no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ocurre esto exactamente hoy? De igual manera, Cristo dijo que si te golpean en una mejilla, ponle la otra para que también lo hagan. ¿Significa que esto es un mandamiento? La ordenanza del partimiento del pan solo podría hacerse el primer día de la semana porque la Biblia dice que los creyentes se reunían el primer día de la semana para partir el pan. ¿Podemos hacerlo en nuestro contexto en otro día de la semana? La ofrenda solo se podía hacer o se hacía también el primer día de cada semana. ¿Acaso no hay hoy personas que hacen la ofrenda una vez al mes en lugar de dividir ese importe en 4 porciones, una para cada semana? No se reprende en algunos lugares delante de toda la congregación al que cometió una falta o un pecado, apoyándose en primera carta a Timoteo 5:20, cuando, según el texto, se trata de reprender delante de todos a los ancianos y a los líderes de la iglesia que persisten en el pecado. No se habla para nada de creyentes en general. Y no digamos ya así, como toda la escritura es inspirada, acudimos al Antiguo Testamento. Podemos vestir hoy una chaqueta, un saco, una pieza de traje de lana y una camisa de lino junto, porque está prohibido en Deuteronomio 22:11. Amado hermano mío, el extremismo de la literalidad sin el contexto histórico produce gravísimos problemas, dificultades sin número en la iglesia de hoy. Te pongo el último ejemplo. Hay lugares donde no se permite tener un instrumento, 2, 4, 6, pero un instrumento de música en el culto de la cena del Señor, porque la alabanza de la iglesia sale del corazón y no se mencionan instrumentos en el Nuevo Testamento. ¿Es verdad eso? No. Porque Pablo dice hablando con salmos y el texto griego expresa, dice ahí salmodiando. Y salmodiar es cantar un salmo del Salterio, salmo del Antiguo Testamento, con la música y los instrumentos que se definen inspiradamente en ese texto. Ángela Silva. Un día en una nacional para liderazgo salió como más votado para presidente de una denominación y se dirigen diciendo: ya tenemos papá.
cuando en Mateo 23 dice que no llamemos papá a nadie, sino hermano. Bueno, mi querida Ángela, volvemos a lo mismo, porque Pablo dice que es padre espiritual, que engendró a Timoteo. Y Pablo dice a los corintios que tendréis muchos años, pero no un padre en Cristo como soy yo. Si seguimos al pie de la letra esas palabras, tampoco podemos llamar papá a nuestro Padre terrenal. Es verdad que si llamamos papá a una persona elegida para un puesto, para un cargo dentro de un grupo de iglesias, debemos definir qué hemos querido decir con eso. Pero no extrememos las cosas llevándolos a la letra, cuando hay en toda letra un sentido espiritual más amplio. Daniel Montoya. Hace un año tuve la pérdida de mi padre, 60 años, siervo del Señor. Yo con 26 años. El Señor hace 2 años me llamó por su gracia. Fue un tiempo donde era nuevo en el Señor. Trató tanto conmigo y me enseñó tanto de su palabra. Estuvo conmigo en todo momento de dolor y me consoló. El texto en donde dice Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y aunque no lo entienda, yo lo creo. Pero he de admitir que en el desierto te deja sin fuerzas. Son muchos los días de flaqueza. ¿Qué consejo podría dar a mi familia y a mí? Es de mucha bendición escucharle y tener algunos de sus libros. Ojalá algún día el Señor nos permita vernos y escucharle. Sería tremendo. Amigo mío, hermano mío querido, tengo la experiencia de la partida de alguien de mi familia que fue mi esposa. Por tanto, sé lo que tú estás sintiendo. Nunca digas, tuve la pérdida de mi padre, porque una cosa que se sabe dónde está no se ha perdido. ¿Sabes dónde está tu padre? En la presencia del Señor, con Cristo. Por tanto, lo único que ha ocurrido es que Él se nos ha anticipado. No hay duda que esta partida momentánea produce dolor en el corazón, lágrimas en los ojos, desconsuelo en el alma, etcétera, etcétera. El duelo que se produce por la partida de uno de los nuestros se vive de manera distinta, según la personalidad de cada uno. No hay palabras de consuelo más que aquellas que van revestidas con el bálsamo del Espíritu, aplicando la palabra de Dios. En la confianza de que Dios provee para nosotros y enjuga nuestras lágrimas, en la seguridad de que el tránsito de los nuestros es un corte temporal en la relación con ellos aquí en la tierra, pero que se abrirá en un encuentro perpetuo en la presencia del Señor, seguimos adelante, poniendo nuestras cargas en Cristo. Él enjugará nuestras lágrimas. Y Él nos dice, en nuestra situación personal, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nada mejor que sobre las rodillas contarle a Jesús lo que Él ya sabe y decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y decir al Señor, Señor, pongo mi carga, la entrego para que tú me hagas soportar el problema, me des consuelo en el alma y orientación clara en la senda que voy a caminar sin aquel que me ha precedido. Samilla. Podríamos decir que a partir de Génesis 3 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, la salvación ha sido siempre por gracia, ¿o esa afirmación es incorrecta? No podemos decirlo, tenemos que afirmarlo. Nadie se salvó, se salva o se salvará de otra manera, más que por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 a 9. Decir como algunos dicen
que la salvación antes de la cruz ha sido por obras, por cumplimiento de ley, etcétera, etcétera, es desconocer la Biblia. Quiero recordarte que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios mucho antes de la iglesia y le fue contado por justicia. Moisés Wester. Génesis nos habla de dos árboles. Adán comió y murió espiritualmente, pero podemos inferir que como Dios no había prohibido comer del árbol de la vida, ellos comían de ese árbol. Entonces, Génesis 3:22 dice que Dios sacó el árbol de la vida. Entonces el hombre muere físicamente por ausencia de ese árbol. Amigo Moisés, es necesario leer atentamente el texto, tal como está escrito. Dios no dice la Biblia que sacó el árbol de la vida del huerto. Dice que sacó al hombre del huerto y puso defensa para que no pudiese volver al árbol de la vida y comer de él. Y todo esto tiene una tremenda enseñanza espiritual. Cristo ha pasado, simbólicamente hablando, por la espada que se revolvía y por los querubines que guardaban y custodiaban el árbol de la vida, y se hace vida en sí mismo para nosotros, haciéndose árbol de vida en el que somos injertados por el Espíritu Santo. Luego, Dios no sacó el árbol. Dios sacó al hombre para que no comiese del árbol. Isaac Saavedra. Santiago 1:13 dice que Dios no es tentado a hacer el mal. ¿Cómo podemos explicar a la luz de ese pasaje que Dios permita a Satanás hacer daño a Job? Una cosa es que Dios permita algo, siempre para bien del creyente que puede comprender problemas y dificultades, o, como en el caso de Job, acciones que traen consecuencias producidas por Satanás. Otra cosa muy distinta es que sea Dios quien haga todo eso en contra del hombre. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, dice Santiago. En el caso de Job, le permitió perder todo con un propósito saludable: darle después el doble de cuanto tenía. Mientras Satanás busca el mal, Dios conduce sus intenciones para bien de aquellos que son amados por él. Silvia Echeverría. Yo discrepo con lo de la cremación, porque no es lo mismo ceniza que polvo. ¿Me aclara, por favor, es pecado o no? La Biblia lo dice. Excelente. Nadie puede impedir que discrepes. Y esto es algo bueno. Pero quiero decirte que la ceniza es polvo, porque es el componente material del cuerpo que fue tomado de la tierra y que regresa a la tierra. Cuando un cuerpo se descompone y si no se custodia se disuelve, son los mismos elementos de la tierra que vuelven al polvo de donde fueron tomados. Todo esto, como otras muchas cosas, están en el pensamiento y se aceptan o no se aceptan. Luego el que crea que no debe ser quemado, indíquelo así. Pero permitidme un consejo muy tranquilo. No generes problemas a los vivos cuando tú ya estás muerto. María Lilia Sanabria Rodríguez, ¿podría explicarme Colosenses 2, 20 al 23? Leemos el texto bíblico. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice así. Estaba en Tesalonicenses, Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está hablando del legalismo que genera una piedad aparente. Este aspecto que genera piedad aparente consiste en esfuerzos personales. El legalismo procura hacer perfecto al creyente por obras. No hagas, no toques, guarda los días, etcétera, 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 etcétera. Todo esto destruye la libertad cristiana, de la que Pablo pide que guardemos celosamente. Recordad que en las iglesias de Galacia los judaizantes habían venido con estas mismas cuestiones y Pablo le dice a los gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Este problema pareciera que lo producían en Colosas los judaizantes, pero es algo que no ha desaparecido. Hoy se está enseñando a guardar las fiestas judías, a no celebrar festividades seculares o que se han asumido como Navidad o la llamada Semana Santa o cosas por el estilo, pero sí, debemos guardar la fiesta de los tabernáculos y de los panes sin levadura y de la Pascua y de no sé cuántas cosas más. El buen cristiano no va a algún lugar lícito y malo para que lo vean. El buen cristiano se reviste de una manera en santidad, viviendo a Cristo en su vida. El malo busca la perfección de piedad aparente en cosas, pero no vive a Cristo. Es buen cristiano para algunos aquel que canta un tipo de himnos con una música determinada. Es malo aquel que no lo hace. Es lícito tener un instrumento como un órgano o algo así en la iglesia, pero una guitarra no. Todo eso, amigos y hermanos, son obras de la carne. Y como son carne, Pablo dice: ¿por qué motivo os sometéis a cosas que son simplemente del mundo? Samilla. En Colosenses 3:11, donde se dice escita, podríamos decir que al día de hoy se refiere a las tribus indígenas en diferentes lugares del mundo. ¿Me podría ayudar un poco o a lo mejor corregir? Mira, los llamados escitas en el entorno histórico y social del Nuevo Testamento, es decir, cuando fue escrito, eran pueblos situados en el centro-este de Europa. Por extensión, podrían ser aquellos que no son del mismo contexto histórico-cultural de los romanos y tal vez de los griegos. Hoy en día podríamos llamarle de esta manera a aquellos que proceden de otros lugares que no son del entorno donde nosotros vivimos, pero tengamos mucho cuidado con dar calificativos que tienen un contexto histórico y social que no se cumplen en nuestros días. Juan Culner, en 1 Timoteo 4:16, donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, algunos pastores enseñan que el apóstol Pablo indica a Timoteo que se cuide de sí mismo. ¿Es esto correcto? Decir, ten cuidado de ti, no equivale a decir cuídate a ti. ¿Cómo hay que interpretar el texto completo? Bueno, Pablo está escribiendo a un líder de la iglesia que tiene que poner en orden muchas cosas que hay en ella, entre las que estaba el reconocimiento de ancianos, y le pide que sean de una determinada condición, que no sean un neófito para que no se infatúen, etcétera, etcétera.
Y lo que tiene que exigirse a los líderes en general, tiene que exigirse también a aquel que está liderando la iglesia y puede proponer estos líderes a la congregación. Por eso la exhortación de Pablo es esta: ten cuidado de ti mismo, en cómo actúas en la iglesia, cómo es tu vida personal y cómo actúas también en el reconocimiento de los líderes de la congregación. Es decir, vela para que tengas un comportamiento ejemplar. Y le encomienda también que tenga cuidado de la doctrina, porque como siempre había quienes querían pervertir cosas relacionadas con ella. Juan Culner: si nuestro Señor Jesucristo murió por todos, entonces, dice, muchos son llamados. ¿Y cómo se entiende que no diga todos son llamados? Bueno, hermano querido mío, habría que preguntárselo al Señor. Pero voy a tratar de reflexionar sobre esta pregunta. Debe entenderse que el contexto en donde están estas palabras es el de la parábola de los siervos enviados a trabajar a distintas horas del día. Al final hay un cierto malestar porque los que trabajaban menos horas recibieron la misma paga que los que trabajaron todo el día. Mateo 20:26. Y cuando se quejan al dueño, el dueño le dice: señores, lo que yo hago es mío y hago con lo mío lo que quiero. Te ofrecí tanto, ¿lo aceptaste? Luego no hay injusticia. Los discípulos habían discutido en el camino cuál de ellos sería el mayor en el reino. Mateo 18:1. La misma actitud estaba en la pregunta que Pedro hizo al Señor sobre qué les daría por haber dejado todo lo que tenían para seguirle. Mateo 19:27. Cristo les hace notar que los que por su propio pensamiento se consideran como primeros deben cuidar que no sean los últimos. El dueño de la viña dice: os daré lo que fuere justo. Muchos habían esperado trabajar, pero solo algunos de los que estaban para trabajar fueron escogidos. Se repite esto en Mateo 22:14 con los invitados a la boda que rehusaron acudir y que fueron sustituidos por los que no habían sido invitados. Muchos fueron llamados, pocos los escogidos. En sentido interpretativo, se puede aplicar a salvos y perdidos. El llamado del Evangelio alcanza a todos los que lo escuchan, pero solo una porción pequeña recibe a Jesús como Salvador personal. En muchos lugares del Nuevo Testamento a los creyentes se les llama escogidos. Ángela Silva: he oído a algunos ministros decir en el púlpito: he visto literalmente una nube de la gloria de Dios, es decir, la Shekinah enfrente. Y decirlo en medio del culto, ¿es bíblico? Quiero afirmar que las visiones sobre asuntos que no están revelados en la Biblia no proceden de Dios. Lo repito. Visiones específicas de aspectos celestiales no revelados en la Biblia no proceden de Dios. Es más, muchas experiencias de este tipo tienen un alto componente esotérico, cosas ocultas y reservadas para iniciados espiritualmente hablando. En muchas de estas visiones está la inducción diabólica, cuando se pretende ver lo que Dios no revela ni manda que se alcance en visión. El subjetivismo es un campo abierto a la mentira y al satanismo. Héctor Isaí Rivera de León: ¿qué son las figuras de dicción y qué importancia tienen para la interpretación bíblica?
Figuras de dicción son expresiones de lenguaje que manifiestan un sentido o un significado que no es el que exactamente presentan. Por ejemplo, yo soy la puerta, figura de dicción, porque Cristo no es una puerta. Yo soy el camino, figura de dicción, porque Él no es el camino. Otra figura del Antiguo Testamento para que entendamos bien este concepto. Hablando de Dios, el salmista dice, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Dios no tiene plumas ni tiene alas. Es una figura que enseña el cuidado afectuoso, el calor que necesita el creyente y la protección de Dios. José Lins, ¿el paidobautismo es bíblico? Para aquellos que no entienden o no saben qué es esto, si hay alguno que no lo sepa, paidobautismo, bautismo de niños. ¿Tiene relación el antiguo pacto con el bautismo? Yo soy de credo bautista. Gracias, pastor, lo sigo desde hace más de 30 años, pues soy de Pontevedra. Ha sido y es de mucha bendición para mi vida. Amigo mío, ya se ha contestado esta pregunta en algún programa. La Biblia no dice nada de bautizar niños y el bautismo no sustituye a la circuncisión y a la incorporación al pueblo de Dios que ocurría en el Antiguo Testamento. Solo los que tienen uso de razón y han creído son los que tienen el derecho y la libertad de ser bautizados, como es el caso, por ejemplo, del eunuco etíope. Carla Gaitán, ¿puede una mujer ser pastora? Es una pregunta reiterada. El término pastor tiene que ver con el ejercicio de don que el Espíritu Santo da. No cabe duda ninguna que hay mujeres en la Iglesia que ejercen labores pastorales, como por ejemplo las mujeres mayores, más ancianas, que enseñan a las más jóvenes, etc. El término pastor, pastora, en ese sentido, se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque se usa para aplicarlo al líder principal de la Iglesia. Pero eso no está como tal en el Nuevo Testamento. La mujer, conforme a la enseñanza bíblica, no puede ejercer funciones que tengan que ver con autoridad, pero puede ejercer funciones de enseñanza, por ejemplo, como el caso de Priscila, enseñando a aquel creyente que no tenía clara la doctrina, que era Apolos. Alejandro, ¿de qué manera podríamos comprender mejor o tener un mejor entendimiento sobre el sacerdocio de Melquisedec y su persona? Pues no podemos tener más de lo que tenemos. No podemos entender el sacerdocio de Melquisedec ni conocer la persona porque el Espíritu Santo guarda silencio. Lo que sabemos es que adoraba al Dios verdadero y ofrecía sacrificios al único Dios. Juan Vicente, si como iglesia o cuerpo de Cristo, ya que tenemos cuerpo glorificado, los vivos de la gran tribulación que entren al milenio, que no tengan cuerpo glorificado, ¿estaremos juntos en el reinado del milenio o ellos estarán separados de nosotros? No sé si me expliqué bien. Perfectamente. Pero quiero recordaros que tratar de hacer divisiones, distinciones, círculos, separaciones, etcétera, etcétera, produce muchas veces conflictos que no están en la Biblia. La relación entre los que tienen el cuerpo de resurrección y los que tienen el cuerpo natural, no hay problema ninguno, puesto que Jesús resucitado estuvo con los discípulos, dialogó con ellos, les hizo que lo tocasen y comió con ellos, de modo que hay una relación perfecta entre los que tienen cuerpo glorificado y los que tienen el cuerpo normal, natural. La última, Antonio Fernández Heredia. ¿Me puede explicar acerca del bautismo que dice en Mateo se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué los apóstoles bautizaban solo en el nombre de Jesús? El problema
está generado por los unitarios, los que no creen en tres personas en el seno de la Trinidad. Bautizar en el nombre de Jesús es hacerlo bajo su autoridad y en obediencia a su mandamiento. Jesús estableció el bautismo en el nombre del Dios que salva. Y el Dios que salva es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por vuestra atención. Seguiremos en el próximo programa si el Señor no viene antes, y mientras tanto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros.